Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Nuevamente estar reunidos después de pasar el fin de semana, quizá en la iglesia, en la célula, en algún grupo, donde se reúnen para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy día nos toca considerar entonces el libro de Daniel, el capítulo 7. Ahora, tenemos que entender también que del capítulo 2 al capítulo 7 se escribe pues en arameo, ¿no? Y el resto de los siguientes capítulos pues se escribe en hebreo. El capítulo 7 es la primera de Daniel, es la primera visión que Daniel tiene y se remonta más o menos entre el capítulo 4 y 5 de este mismo libro. Daniel tuvo un sueño en el primer año de Belsasar, dice la Escritura, en el versículo 1 del capítulo 7. Dice la Escritura: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así entonces que en el primer año, dice, de Belsasar, rey de Babilonia. Entonces ha debido de pasar un buen tiempo luego de que venga el fin de este imperio babilónico. Entonces vemos acá en el versículo 1, entonces que el rey Belsasar estaba reinando sobre Babilonia. Ya en el video anterior vimos cómo llega Belsasar a ser el rey sobre Babilonia. Los capítulos 2 al 7 es una parte especial del libro. Están escritos, como decíamos, en arameo, mientras que el resto del libro está en arameo, en hebreo. Aquí hay algunos paralelos que nosotros tenemos que notar, y el capítulo 2 y 7 son paralelos. Si usted lo lee, se va a dar cuenta de una similitud. El capítulo 3 y el capítulo 6 también son un par de capítulos que también tienen una similitud. Y también el capítulo 4 y capítulo 5. Entonces vemos aquí los paralelos que existen: el 2 y el 7, el 3 y el 6 y el 4 y 5. Y aquí estamos en primer lugar viendo la visión general de este capítulo 7. Daniel en el capítulo 7 vio, dice, 4 bestias. Dice la Escritura, versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces vemos aquí que estas 4 bestias surgían del mar. Generalmente, vamos a verlo más adelante, el mar que significa muchedumbre. Entonces, estos versículos del 1 al 8 recibe una especial atención, sobre todo al cuerno pequeño que surge, como dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también se recibe o se escribe la visión del Hijo del Hombre, viniendo, dice, en las nubes del cielo, versículo 9 al 18. Usted puede leerlo con detenimiento y se va a dar cuenta que está hablando del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y en tercer lugar, habla de la explicación
de las cuatro bestias, versículos 19 al 28. Así que vamos a ir desarrollando poco a poco este tema que significa de estas cuatro bestias. Ahora, dice la Escritura en el versículo 3, dice, y vio y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, la una de la otra. Vio cuatro bestias, que implica cuatro imperios, ¿no es cierto? Entonces, estas cuatro bestias son naciones designadas. En primer lugar, recordamos la estatua que vio Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro. Y la cabeza de oro representa pues al león. Como dice el versículo 4, la primera bestia era como león. Tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del sueño y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces vemos aquí a Babilonia, ¿no es cierto? En este caso a Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. En segundo lugar, vemos también el pecho y los brazos de plata, ¿no? Como dice la Escritura. Y esto representa pues al oso, ¿no? Al oso que está en el versículo 15. Al oso, he aquí dice el versículo 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Y aquí se refiere pues al oso, que está referido al imperio de Media y Persia. Entonces, en tercer lugar, también vimos los vientres y muslo de bronce, que representa al leopardo. Y entonces, y este leopardo tiene que ver con el imperio greco y Macedonia. Y en último lugar, las piernas de hierro mezclada con hierro y arcilla, era el imperio romano. Entonces vemos aquí que se hace referencia pues a la estatua que vio Daniel, ¿no es cierto?, en el momento que vivía con Nabucodonosor, y ahora nuevamente se repite esta visión. Ahora, el término visión sugiere las primeras 3 bestias que le fueron mostradas por visión. La segunda visión se refiere solamente a la cuarta bestia y la tercera visión era una escena en el cielo. Entonces, vamos a descubrir entonces que en la primera visión se ve a las bestias, ¿no es cierto? En la segunda visión se refiere solamente a lo que hemos mencionado, y a la cuarta bestia, y la tercera visión era una escena en el cielo. Pero avanzamos y llegamos al versículo 2. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los vientos hablan de agitación, hablan de una propaganda en público, habla de disturbios. Entonces dice que los 4 vientos. Ahora, ¿por qué se habla de 4 vientos? Porque generalmente el viento sopla para una sola dirección, pero aquí por crearse un disturbio grande, entonces dice que los 4 vientos están soplando sobre el mar, ¿no? El gran mar. Ahora, el gran mar es el mar Mediterráneo, ¿no?
que dice que soplaba los 4 vientos sobre el mar Mediterráneo. Aquí vemos un tornado. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 1, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sobre muchas aguas. No se refiere pues a las demás naciones, no a los judíos, sino a las demás naciones. En el versículo 15 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces vale decir que aquí cuando se menciona entonces de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es una época de gran violencia entonces sobre las personas. Ahora, el cuerno pequeño tendrá éxito al captar la mente de las multitudes. Versículo 8, ¿no? Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía delante de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y continúa la escritura. Entonces, y dice que hablaba grandes cosas. Entonces vemos aquí que el énfasis de este segundo versículo 2 también tiene mucha referencia con el versículo 8. Será el hombre de Satanás, ¿no es cierto? Pero sabe que está vencido. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, el capítulo 5, el verso 43, dice lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro vinieren en su propio nombre, a ese recibiréis. Vale decir entonces que el Señor Jesús vino, pero no le quisieron recibir, no lo aceptaron. El humanismo siempre está alabando al ser humano, siempre lo está alabando al hombre. Pero avanzamos en el versículo 3, con esto vamos terminando. Dice: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Cada una de estas bestias era diferente a los demás. Aquí vemos al león, vemos al oso, vemos al leopardo, y entonces y a las bestias con 10 cuernos, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí una bestia realmente para contemplarlo y para estudiarlo, ¿no es cierto?, detenidamente. Entonces, estos 4 reinos, estos 4 bestias, eran diferentes los demás, una de la otra. Cada uno tenía su propia modo de enfrentar las guerras y lo que a continuación sucede. Entonces, estas 4 bestias lo vamos a ir desarrollando entonces en el próximo video, hablando del león, vamos a hablar del oso. Esperamos que podamos llegar al leopardo y a las bestias y a la bestia con 10 cuernos. Así que, hermanos, entonces estamos a la expectativa. Entonces siempre a leer este libro de la palabra, este libro de Daniel, que está en la palabra de Dios. Entonces que nos guíe y que nos ayude a enfrentar estas situaciones. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo video hablando acerca de Daniel capítulo 7. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.